Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal en el que vamos a hablar del certamen de novedades nocturnas que se ha celebrado durante el pasado mes de julio en la Plaza de las Ventas. Pues efectivamente, durante el pasado mes de julio se ha venido celebrando, como ya es tradicional en la Plaza de Toros de las Ventas, un certamen de novilladas con picadores que se celebran en horario nocturno. Estas novilladas, la verdad es que yo soy bastante partidario de ellas porque el aliciente de que sean nocturnas es algo que yo siempre he defendido, porque hay que tener en cuenta que el mes de julio-agosto es bastante caluroso en el centro peninsular. Entonces el hecho de que se celebren los festejos taurinos en horario nocturno hace que sea un poco más atractivo acudir a una plaza que no hacerlo a las 7 de la tarde con 40 grados, que sentarte durante 2 horas en el granito de las Ventas o de cualquier otra plaza de toros es un acto de heroicidad, ¿no? Y de afición. En cambio, estas novilladas nocturnas, la verdad es que son muy interesantes porque las temperaturas son mucho más agradables, tienen lugar cuando ya prácticamente el día está finiquitado y es mucho más cómodo. Entonces, es algo que yo creo que se deberían replantear los organizadores de festejos taurinos, porque desde luego yo creo que sería algo que atraería a mucha gente a las plazas de toros durante los meses del verano, por dos razones. Una de ellas es por la que comentaba, referente al tema de la climatología, que es mucho más agradable acudir cuando ya las temperaturas son más bajas a la plaza, y por otra parte porque el hecho de que sean por la noche hace o evita que le estés planteando a la gente el ir a la piscina o a la playa o a los toros. Normalmente, salvo que sea un cartel muy rematado, la gente va a preferir quedarse pues en el chiringuito, en la playa, en la piscina o donde sea, antes que sacarle de ahí, que estás en un entorno mucho más fresco, a irse a una plaza de toros ahí a sudar la gota gorda. Entonces, yo creo que es mucho más acertado los festejos taurinos durante el verano por la noche que no por la tarde. Esto es algo que además se ha dicho mucho durante la pasada feria de julio, donde por lo visto en Valencia ha hecho mucho calor y lógicamente mucha gente ha preferido quedarse en la playa. Incluso llama la atención que el día que toreó Rocarrey fue el día que hubo una entrada más floja, entre comillas, que tampoco fue una entrada mala, pero en comparación con lo que estamos acostumbrados, que suele llenar las plazas, pues es llamativo, ¿no? Entonces, esto es algo que, como digo, deberían replantearse muchas veces los empresarios para conseguir meter más gente en la plaza, y yo creo que no es nada descabellado. El problema que ha tenido estas novilladas, que además ya lo tuvo el año pasado, y es algo que comenté en su momento, no en este canal, pero sí en las redes sociales correspondientes, las cuales, por cierto, tenéis en la descripción de este vídeo, tenéis los enlaces ahí por si queréis apuntaros, seguirnos en esas redes sociales. Y yo creo que lo más desacertado que ha tenido este certamen, en lo que a cuestiones organizativas se refiere, es sobre todo la fecha en la que se ha celebrado, que son en los jueves de mes. Y esto tiene que ver con que mucha gente, a la hora de acudir a la plaza en horario nocturno, pues tiene más reticencias porque al día siguiente es viernes, es un día que por mucho que sea verano es laborable, y por tanto mucha gente al día siguiente tiene que trabajar. Entonces eso hace que la gente pues sea más partidaria de quedarse en su casa que de irse por ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo más acertado sería que se celebrasen estos festejos los viernes o los sábados, que al día siguiente es fin de semana y que por tanto la gente tiene mucha más disponibilidad, antes que un jueves. Entonces eso es algo que lo tendrían que replantear. Lo que yo no sé, es algo que habría que mirarlo, es si es el pliego de condiciones quien establece que tiene que ser los jueves. Ahí ya me baila el dato, pero desde luego si no lo establece, yo creo que sería acertado pasarlo al fin de semana, al viernes o al sábado. Incluso aunque lo pusiera en el pliego, habría que darle una vuelta, porque si eso te va a permitir ingresar más, pues oye, y facilitar que la gente vaya, pues oye, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, eso es una cosa que habría que darle una pensada al asunto.
Y por otra parte, otra cosa que le he visto yo negativa a estos festejos con respecto a ediciones pasadas, no la del año anterior, que podría ser, sino a la de muchos años anteriores, porque esto de certamen de novilladas nocturnas ya tiene un bagaje, se lleva celebrando desde hace muchos años. Entonces, yo lo más negativo que le he visto a este respecto ha sido quizá el precio de las entradas. Yo recuerdo que hace veintitantos años las novilladas nocturnas solían tener unos precios muy muy asequibles. Era una entrada general, tú pagabas tu entrada y te sentabas donde te daba la gana. Y los precios eran bastante bajos. Entonces esto tenía como consecuencia que familias enteras pues fuesen a la plaza, se llevaban ahí la neverilla, se llevaban los bocadillos y tal, y echaban ahí una noche estupenda. Y eso hacía que hubiese un gran ambiente en la plaza y que luego además todos los días hubiese 3/4 de entrada fácil, ¿no? En las ediciones muy muy anteriores, ¿no? Estoy hablando años 2000, básicamente. O sea que eso es una cosa que el tema de las entradas habría que replantearlo. Entonces yo creo que si se encajase esto en un día de fin de semana y se bajase el precio de las entradas, que fuese algo mucho más asequible, yo creo que sería algo interesante. Sobre todo porque hay que tener en cuenta una cosa que es un poco estúpida, y es que durante las novilladas nocturnas no hay sol y sombra. Entonces no tiene ningún sentido que las entradas de sol sigan siendo más baratas que la de la sombra. Es una cosa que no tiene sentido, tendrían que ser todas las entradas por igual, ¿no? O sea que, bueno, no estoy queriendo darle la idea a la plaza de que suba los precios a entradas de sol a entradas de sombra, pero desde luego sí que sería interesante unificar los precios de las entradas, habida cuenta de que, como digo, no hay sol y sombra, y luego bajar las entradas para facilitar que la gente, pues oye, pues que pueda ir durante el mes de julio a ver estas novilladas. Eso sería algo bastante interesante. Esto respecto a la cuestión estrictamente organizativa de la feria, ¿no? En general, salvo por esas dos cuestiones, el hecho de que sean por la noche, como digo, creo que es lo más destacado de todo. Por otra parte, en lo que se refiere ya más entrando al fondo de las... por cierto, no me quiero yo dejar una cosa, que además me ha parecido bastante regular. Y es que desde hace ya, no sé si son un par de temporadas, no sé si igual alguna más, pero por lo menos dos, el año pasado y este certamen de novilladas ya no se anuncia como certamen de novilladas nocturnas, tal, sino que se llama Cénate las ventas. La empresa, cuando anuncia este certamen, facilita un tríptico informativo, que es este que tengo aquí, en el cual pues te hace mención a los carteles, a las combinaciones de novilleros y tal, los precios de las novilladas, y luego también hace referencia a la cuestión gastronómica, ¿no? El tema del Cénate las ventas, básicamente consiste en que tú tienes a tu disposición durante la celebración del festejo una serie de chiringuitos en donde tú tienes una oferta gastronómica y pues puedes ir ahí, como su propio nombre indica, a cenar. Y esto es algo que per se no me parece mal, o sea, yo creo que está bien, ¿no? El problema que tiene es doble a este respecto. Por una parte, el tríptico que os comento pone por delante de todo lo que es la oferta gastronómica y luego aquí la portadilla, ¿no? Entonces, esto es, en mi opinión, en fin, en principio no está mal, no me parece mal que te lo anuncien así, que te digan que tú llegas aquí y digas, venga, vale, pues esto es lo que hay para la oferta que hay para cenar y tal. El problema es que luego, ya en pequeñito, te ponen aquí los carteles de los novilleros y claro, ahí es donde viene el problema. O sea, yo creo que cuando tú estás organizando un certamen de novilladas, lo que no puedes hacer es darle todo el boato a la cuestión gastronómica y dejar la parte taurina del asunto como algo, bueno, aquí lo tenemos, esto está aquí, pero lo gordo es el vente a cenar aquí en las ventas. No, yo creo que lo que tendría que ser es que te pongan las novilladas anunciadas como Dios manda, con sus precios y tal, y luego que te pongan en una de las partecitas estas de aquí, que te pongan aquí ya, pues oye, pues esto es lo que tienes para trincar de cenar, ¿no?
O sea, que eso es una cosa que a mí la verdad es que igual es una tontería y piensan ustedes que es una tontería lo que está diciendo este tío, pero a mí me parece que es bastante significativo y que va muy en la línea de lo que está haciendo esta empresa. Y es que al final están dejando de lado un poco todo lo que es la cuestión taurina y anteponiendo otras cosas que, pues en mi opinión, deberían ser accesorias, pero por supuesto muy por debajo de lo que sería la oferta taurina, que al fin y al cabo estamos hablando de la primera plaza del mundo, ¿no? Entonces, eso me ha parecido bastante relevante. Y otra cosa, que tampoco es ninguna tontería, y es que cuando tú adquieres una entrada para ver cualquier festejo de la temporada, en la parte de atrás se establece una serie de normas que tiene que cumplir el público cuando va a la plaza. Y una de ellas es que cuando tú estás sentado en el tendido, no te puedes levantar mientras el toro está en la plaza. Es decir, tú, si necesitas salir al baño, quieres ir a por un refresco, lo que sea, te tienes que esperar a que el toro haya caído y entonces ya sales, haces lo que tengas que hacer y entras. Si resulta que cuando vas a entrar ya el toro ha salido, te cierran la puerta y ahí te quedas, hasta que caiga el toro y puedes volver a pasar. En esta ocasión, aunque las entradas ponen eso mismo que acabo de escribir, los porteros tienen la indicación de hacer la vista gorda a ese respecto, para que la gente esté entrando y saliendo para consumir en los chiringuitos que comentaba antes. De tal manera que al final, durante toda la noche, eso es un entrar y salir constante de gente que entran con hamburguesas, con perritos calientes, con no sé qué, y eso es lo que yo creo que no puede ser. Yo, desde luego, no me opongo a la cuestión gastronómica, porque creo que, bueno, pues, en fin, está bien, es interesante, pero después del festejo, antes del festejo, y si quieres durante, pero al igual que ocurre en cualquier otro día, si resulta que cuando sale el toro no te da tiempo a entrar, pues te tienes que quedar fuera a esperar. O sea, yo creo que eso debería ser así. Entonces, bueno, quitando esas dos cuestiones que me estaba olvidando, entrando ya a lo que es en el fondo del certamen, se han celebrado 5 festejos, 4 novedades clasificatorias y la final. Y lo negativo que ha tenido el asunto, en mi opinión, es que de los 5 festejos que se han celebrado, 4 han sido con novillos de procedencia Domecq y 1 el día de la final, que han sido los Murube de Fermín Bórquez. Entonces, bueno, yo creo que en un certamen de 4 novillas picadas, pues oye, haber puesto un par de ellas que fuesen con novillos de otra procedencia, pues yo creo que tampoco hubiera estado mal, ¿no? Las cosas como son. Pero bueno, en fin, es un poco el pan nuestro de cada día a este respecto, ¿no? Lo más destacado de las novilladas es que prácticamente todos los días siempre ha salido algún novillo que, sin haber sido de bandera, por supuesto, pero sí que han dado un juego interesante y han posibilitado el éxito de los novilleros. Entonces, lo malo es que no siempre han sido aprovechados y esto pues lógicamente pues siempre produce una cierta desazón, ¿no? Ver cuando sale un novillo que rompe para adelante y que no termina de ser aprovechado. Esto en buena parte ha tenido que ver con el hecho de que los novilleros que han venido, los 12 novilleros que se han anunciado en este certamen, eran novilleros que eran muy nuevos, bueno, muy nuevos, salvo alguna excepción, pero en líneas generales estaban poco toreados y esto pues lógicamente hace que no se puedan aprovechar los novillos en su justa medida. Yo recuerdo que hace, pues como decía al principio, hace 20 y tantos años, en estas mismas novilladas, los toreros que acudían solían tener ya un cierto bagaje, tenían un cierto oficio y luego además tenían otra cosa, y es que eran ya más o menos conocidos por el público, ¿no? Entonces esto hace que lógicamente sean carteles mucho más atractivos y que a la gente pues acuda a la plaza con otras perspectivas, ¿no? En este caso pues los novilleros, muchos de ellos llevaban a sus espaldas un escasísimo número de novilladas y lógicamente pues necesariamente tiene que dar lugar a que muchos novillos no se puedan aprovechar y que se vayan con las orejas puestas en ocasiones, ¿no? Entonces eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta también. De los novilleros, de los 12 que se han anunciado en este certamen, 6 de ellos han hecho su presentación en Madrid y lo cierto es que al final tan solo se han cortado 2 orejas en todo el certamen. O
O sea que es un poco el fiel reflejo el bajo nivel que ha habido en esta edición, que por otra parte más o menos fue el nivel que hubo en la edición pasada, ¿no? O sea que esto es una cosa que, bueno, nos traería ya mucho tiempo y el análisis del asunto, pero en cierto modo tiene que ver con el tema de la situación en la que se encuentran las novilladas. Sí que es verdad que la fundación está haciendo por dar novilladas a través de los distintos circuitos, pero los novilleros necesitan torear más y no llegar a Madrid con un bagaje muy pobre, que al final hace que en ocasiones se estrellen. No voy a hacer en esta ocasión un análisis exhaustivo de las distintas novilladas, porque más o menos entiendo que ustedes están un poco al tanto del asunto, pero sí que les daré una pequeña pinceladita sobre lo que ha ocurrido. La primera novillada de este certamen se anunciaron novillos de Torreandilla, y quien más destacó fue precisamente uno de los novilleros que ha pasado a la final, que es Cristian Parejo. En quinto lugar le salió un novillo que la verdad es que se movió bastante y que le cortó una oreja. Lo cierto es que al final, aunque el torero estuvo bastante bien, no es menos cierto que siempre te quedas con la sensación de que era un novillo que llevaba 2 orejas puestas, y yo creo que en unas manos más experimentadas seguramente hubiese sido bastante más aprovechadas. Pero bueno, más allá de eso, Cristian Parejo pues dejó ver el concepto que tiene, se pudo ver cuáles son sus formas, y al final pues mató bien y pudo cortar una oreja. Entonces, bueno, eso fue además lo que le permitió pasar prácticamente a la final, o por lo menos ser un novillero con vistas a estar en la final, a falta de lo que ocurriese en el resto de días. Los otros 2 novilleros que se anunciaron en el cartel, que fueron José Antonio Lavado y Alejandro Mora, la verdad es que no tuvieron una tarde acertada, tampoco sus lotes les permitieron hacer nada especialmente reseñable. O sea que bueno, fue una novillada, pues bueno, con sus cosas interesantes, pero que al final tampoco pasó de discreta. La siguiente novillada fue, en mi opinión, la peor de todas. Se anunciaron una novillada de Lora Sangrán, que fue remendada por 2 novillos de Rocío de la Cámara, y en donde los novilleros actuantes tampoco tuvieron su día más acertado, ¿no? Se anunciaba Mario Alcalde, que es un novillero que ya es bastante veterano, creo que tiene la alternativa ya programada, y bueno, en fin, habrá que verlo, ¿no? Es un novillero muy veterano, como digo, ha toreado 2 tardes en Madrid este año y no ha conseguido triunfar, o sea que bueno, habrá que verlo, ¿no? La verdad es que esto es muy difícil y, oye, aquí nunca se sabe, al final puede que donde menos te lo esperes pues termine saliendo algo, y desde luego sería una buena noticia, ¿no? Pero desde luego está un poco para pensárselo, ¿no? La verdad que es un novillero que lleva muchos años de novillero con caballos, y tampoco ha hecho especialmente nada llamativo en estas 2 tardes que ha toreado en Madrid. Se anunciaba también Sergio Rodríguez, que sí que es un novillero que tiene cierto cartel, es más o menos conocido por la afición, fue quien más sobresalió en la novillada, pero lo cierto es que al final con la espada estuvo muy desacertado, y cualquier posibilidad o atisbo de éxito que hubiese habido, desde luego fue emborronado por el mal uso de la espada. Y completaba la terna el Melli, que además era un novillero que era el único novillero de los 12 que se han anunciado que repetía, puesto que en la edición del año pasado, de 2022, ya toreó. O sea que bueno, ha sido el único que ha repetido, y tampoco tuvo una tarde muy acertada. Sí que es verdad que estuvo voluntarioso, le echó muchas ganas, pero al final ni los novillos que tuvo acompañaron, ni él tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? También es verdad, pues eso, que es un novillero que torea muy poquito, y es que al final cuando se tiene un bagaje tan escaso tampoco se le pueden pedir peras al olmo, ¿no? O sea, es que esto es así. En el tercer festejo del certamen se anunció una novillada de Guadajira, y en esta ocasión fue donde toreó Alejandro Peñaranda, que es, en mi opinión y a mi gusto, quien mejor ha estado en este certamen. Ha sido quien por concepto a mí más me ha gustado, y quien ha dejado los muletazos pues más puros, ¿no? y más bonitos de todo el certamen. Cortó una oreja a su primer novillo, y a punto estuvo de cortar otra del quinto, lo que le hubiese permitido salir por la puerta grande.
En mi opinión hubiese sido una puerta grande excesiva. Lo que pasa es que, pues bueno, ya saben ustedes que cuando uno tiene ya la puerta grande a medio abrir, está todo muy a favor de obra, y entre que pegó algún muletazo estimable y que la gente estaba muy a favor y que llevaba muchos partidarios, pues quieras que no, a poquito que hubiese entrado la espada, pues seguramente se le hubiesen pedido la oreja. Otra cosa ya es que lo hubiesen concedido, ¿no? Pero desde luego se lo hubiesen pedido seguro. Fue un novillero, fue una actuación que, como digo, a mí me gustó mucho y cortó una oreja, o sea que al final estuvo bastante bien, y yo pienso que es un novillero que si se le cuida y que si se le da sitio y sigue creciendo, es un novillero que puede ser gente en esto, porque, como digo, tiene un concepto que es muy interesante y que podría dar mucho que hablar, ¿no? O sea que, bueno, habrá que seguirle de cerca. Esa oreja que cortó, prácticamente, y viendo el rumbo que estaba siguiendo el certamen a esas alturas ya, prácticamente le ponía en la final también. O sea que, desde luego, pues bueno, la cosa pintaba bien para Alejandro Peñaranda en esta ocasión. Y completaban el cartel Jesús de la Calzada, que es un novillero que se ha hecho más o menos popular por esa manera de recibir a los novillos a Portagayola, que lo hace no de espaldas exactamente, pero sí como de costadillo, que es una cosa que llama mucho la atención a la gente, porque bueno, cuando un novillero se va a la puerta de Chiqueros siempre es llamativo, pero es que cuando está ahí de rodillas, de repente se da la vuelta, desde luego a quien no lo conoce le llama muchísimo la atención, y desde luego no es para menos, ¿no? Al final, como digo, la larga cambiada que pega no es exactamente de espaldas, porque sería complicadísimo hacerlo de esa manera, por no decir que imposible prácticamente. Lo hace como de costadillo, y bueno, pues es una aportación que hace este novillero, y que, bueno, pues oye, pues yo creo que todas las aportaciones, siempre que estén bien, pues oye, pues bienvenidas son, ¿no? Más allá de esto, pues dejó entrever que es un novillero que todavía está muy verde, es muy nuevo, es un novillero muy voluntarioso, y bueno, todavía tiene que pulir muchas cosas, ¿no? Y completaba la terna José Antonio Valencia, que desde luego no tuvo novillos para triunfar, ni muchísimo menos, pero bueno, sí que pudo dejar algún muletazo de buena factura, sí que estuvo en ese sentido bastante bien, pero lo peor que tuvo es que realizó 2 faenas muy largas, se puso muy pesado, y al final eso a la gente le cansa mucho, ¿no? Yo creo que cuando estás con un novillo que no se ve que tenga posibilidades de triunfar, lo mejor es mostrarlo por ambos pitones, que se vea un poco la buena voluntad que se tiene, entrar a matar y no ponerse pesados. Y finalmente tuvo lugar, por última, para terminar esta fase clasificatoria, una novillada de Monte la Ermita, que fue remendada con 2 novillos del Cotillo, y que fue la novillada que nos descubrió al tercer finalista, que fue Jorge Molina, que fue bueno, tuvo una actuación en la que no cortó orejas, pero sí que dejó buenos momentos, dejó algunos muletazos, algunas tandas muy ligadas, y que, bueno, pues tuvo cierta bueno, fue muy jaleado lo que realizó, pero como digo, tampoco fue algo especialmente destacado como para que hubiese cortado alguna oreja, ¿no? Yo creo que estuvo bien, pero bajo mi punto de vista, insuficiente como para haber cortado alguna oreja, ¿no? Y completaban esta terna Marcos Linares, que llegaba con mucho ambiente, porque, bueno, es un novillero que cuando en su etapa sin picadores, pues dio mucho que hablar. Ha sido el reciente triunfador del certamen del circuito de Andalucía de la Fundación. Se anunció en la pasada feria de San Isidro, no pudo torear porque resultó herido en la maestranza el día de la final del certamen como digo, del circuito de Andalucía. Y bueno, pues al final tuvo el peor lote, no pudo prácticamente hacer nada y pasó muy desapercibido. No obstante, como digo, es un novillero que tiene mucho ambiente, es un novillero que tiene posibilidades de hacer muchas cosas importantes, o sea que yo creo que habrá que darle la oportunidad de que
de que así sea. Y por otra parte, José María Trigueros tan solo pudo dejar un destacado recibo con el capote al primer novillo de su lote, pero más allá de eso no tuvo lote. Más allá de eso, pues estuvo voluntarioso y poquito más pudo hacer. Y con estos mimbres, pues ya, como digo, nos vamos a la final, que estuvo precedida de un momento curioso, y es que fue la novillada que más gente metió en la plaza. Al final, más o menos, la fase clasificatoria tuvo en torno a un cuarto de entrada todos los días, y en esta ocasión hubo un tercio largo de gente. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente que había en la plaza eran extranjeros. Aquello parecía una convención de la ONU, o sea, te podías encontrar absolutamente todas las nacionalidades en el tendido de las ventas, y luego aparte, pues muchos familiares y allegados de los novilleros finalistas. Entonces, bueno, al final con toda esta amalgama de personalidades, pues hubo una gran entrada en esta novillada. Y yo reconozco que al principio me preocupé un poco, porque toda esta gente que venía de primeras a los toros era gente muy ruidosa. Había quienes iban con un megáfono, con música y demás, y yo la verdad es que me preocupé, porque pensé que si aquello iba a ser la tónica del festejo, en fin, que Dios nos pillase confesados, ¿no? Lo cierto es que al final, cuando sonaron clarines y timbales, únicamente se escucharon algunos sonidos de exclamación durante la lidia del primer novillo, y después ya estuvieron en riguroso silencio el resto de la noche. Al final, pues bueno, es gente que no tiene ni idea de toros, era la primera vez que iban a una plaza, y bueno, y no está mal, ¿no? Porque seguramente de todos aquellos que fueron a la novillada, es muy posible que en más de uno se haya implantado la semilla de la afición, y quién sabe, ¿no? Quién sabe por dónde puede tirar la cosa. Y lo bueno que tiene es que, aunque ninguno de ellos termine siendo aficionado a los toros, sí que es verdad que en un momento dado, a la hora de opinar respecto de la tauromaquia, lo pueden hacer con conocimiento de causa. Muchas veces estamos acostumbrados a ver a gente que opina de la tauromaquia sin haber pisado una plaza de toros en su vida y sin haber visto un toro nunca. Por tanto, esta gente, si el día de mañana quiere criticar la fiesta, desde luego lo podrá hacer con el conocimiento que te da el haberlo visto con tus propios ojos, ¿no? O sea que bueno, eso es algo bastante positivo que tuvo el festejo. Y como decía antes, esta novillada la torearon Jorge Molina, Cristian Parejo y Alejandro Peñaranda, una novillada de los Murube de Fermín Bórquez, que tuvo un juego bastante desigual, pero en líneas generales bastante interesante, porque más o menos, excepto el sexto, todos se movieron, mejor o peor, pero se movieron. Y cuando un toro se mueve, pues siempre suele haber emoción, y esto pues se traduce pues en que 2 de los 3 novilleros resultaron prendidos. Parejo concretamente resultó herido de gravedad, y en más de una ocasión hubo momentos de apuro, sobre todo yo creo que para los banderilleros, que pudieron ver cómo los novillos arreaban mucho en banderillas. O sea que fue una novillada muy interesante, estuvo más o menos bien presentada en líneas generales, salvo el tercero que bajó un poquito de cara, estuvieron bien presentados. Hubo un quinto novillo que prácticamente era un toro, así con la cara acarnerada, astifino, un novillo muy bonito, ¿no? El quinto que le correspondió a Alejandro Peñaranda. Y bueno, fue una novillada que hubo de todo, ¿no? Jorge Molina tuvo que lidiar 3 novillos por la cornada de Cristian Parejo. En líneas generales dejó buenas sensaciones, dejó un toreo ligado en sus 2 primeros novillos, no terminó de estar del todo acertado con la espada, pero sí que, estuvo acertado con la espada, no tanto en colocación, pero sí en cuanto a meter la espada, no se atascó con la espada pinchando y tal, pero sí que dejó estocadas defectuosas. Le pidieron la oreja en su primer novillo, pero al final, claro, ahí te encuentras con el problema de que cuando la mayoría de la gente es extranjera, las peticiones de oreja siempre van a ser minoritarias, ¿no? En cualquier caso, yo creo que una oreja quizá hubiese sido excesiva, ¿no? En cualquier caso, bueno, a mí me dio la sensación, si habéis visto a este novillero, pues me lo podéis poner en comentarios, a ver si coincidís conmigo, pero yo vi en él reminiscencias López Simonianas en su manera de torear. Entonces,
bueno, López Simón no es que sea un torero que a mí me haya gustado especialmente, pero bueno, sí que se atisbó un poco ese concepto, ¿no? Esa manera de torear que tenía López Simón. Alejandro Peñaranda, al igual que ocurrió en la fase clasificatoria, dejó algunos muletazos muy interesantes. Me estoy acordando en concreto de un muletazo en el cierre de faena, su primer novillo, que cerró por ayudados por alto, y un muletazo ya bajando la mano que fue muy bonito con la mano izquierda. Desde luego fue a mí el que mejores sensaciones me dejó de todo el certamen, y a mí es quien más me ha gustado. Pero sí que es verdad que luego con la espada estuvo absolutamente de desastre. O sea, yo no sé la cantidad de pinchazos y de descabellos que pudo pegar en toda la noche. O sea que bueno, eso es la nota negativa de este novillero, que como decía antes, creo que hay que seguirle y que creo que se le debe dar sitio porque tiene un concepto del toreo muy 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 interesante, y que si ustedes no lo han visto, le aconsejo que lo vean, y si lo han visto, pues espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Y por otra parte, quien peor parado salió de toda esta historia, pues fue Cristian Parejo, ¿no? Que resultó herido de gravedad en su primer novillo, pasó a la enfermería por su pie, con una cornada de 20 centímetros en el muslo izquierdo y con un traumatismo cráneoencefálico. O sea que bueno, le deseamos que se recupere lo antes posible, porque es un novillero que es muy interesante. En San Isidro estuvo muy bien, en Pamplona no llegó a triunfar, pero también dejó muy buenas sensaciones, y desde luego creo que, en mi opinión, tanto Parejo como Peñaranda son dos novilleros a seguir, son dos novilleros que son muy interesantes, y yo creo que bueno, Jorge Molina es un novillero que también hay que seguirle, y está muy nuevo todavía, y seguramente tenga mucho que decir también en esto, dentro de su concepto, que bueno, podrá ser coincidente con el de unos, con el de otros no, pero desde luego aquí a quien más toreros le cabe en la cabeza, pues oye, pues siempre tendrá un mayor disfrute de esto, ¿no? O sea que bueno, con todo esto al final resulta que el jurado ha decidido que el triunfador de este certamen fuera Alejandro Peñaranda, lo cual, hombre, a mí, como digo, por concepto me ha gustado mucho y me ha parecido muy bien, pero al final la cosa se te queda un poco coja, ¿no? En general, quiero decir, ¿no? No por nada, no por el torero, sino porque a mí se me queda un poco coja, porque al final tampoco hemos tenido la sensación de que haya habido un novillero que haya destacado de forma clara por encima del resto, ¿no? Que haya llevado a cabo una actuación lo suficientemente sólida como para que digas, joder, este es el novillero claramente triunfador de este certamen, ¿no? Así que bueno, parece ser que bueno, pues le tenían que otorgar este premio a alguno de los novilleros, que es anunciarse en la próxima feria de otoño, y en esta ocasión pues ha caído en Alejandro Peñaranda, que bueno, pues tampoco lo vamos a discutir, porque como digo, son novilleros que están muy nuevos, y pues bueno, al final lo que sea darles publicidad, que puedan torear y que salgan adelante, pues bienvenido sea. Al final, pues como siempre ocurre, será el toro quien ponga a cada uno en su sitio. O sea que bueno, en esta ocasión pues bueno, ha sido Peñaranda el triunfador del certamen, así que pues bueno, enhorabuena para él. Desearle desde luego lo mejor en la feria de otoño, y a los novilleros que han actuado en este certamen, pues que oye, pues que sigan medrando, y pues oye, al final como decía, a cada uno le pondrá el toro en su sitio, habrá quien destaque, habrá quien no, y así es esto, ¿no? Así de duro es. La verdad es que me he alargado bastante con este vídeo, creo que quizá haya metido un poco más de paja de la cuenta, pero bueno, ha sido un certamen muy interesante, quizá no todo lo interesante que nos hubiera gustado, pero sí que se han podido ver muchas cosas, hemos podido descubrir novilleros que estaban un poco tapados. Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el resto de la temporada. El mes de agosto es bastante flojo en Madrid, el mes de septiembre es mucho más interesante, o sea que bueno, estaremos pendientes del asunto. Me podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este certamen, si lo habéis seguido, cuál es el novillero que más os ha gustado, cuál es el que menos os ha gustado, cuáles son vuestras opiniones al respecto, porque yo siempre os estoy leyendo, porque me resulta muy interesante todo lo que me ponéis, o sea que bueno, estoy pendiente de ello. Y bueno, pues yo me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo, que espero que sea lo antes posible, sobre todo cuando tenga algo interesante que contaros. Hasta pronto.